Hola, buenas tardes, alumnos. Bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión de esta noche. Maestra Saraí, ¿ya se encuentra? Sí, claro, buenas noches. Ok, maestra, la voy a hacer hospedadora para que Gracias. pueda usted compartir. Claro, Ok, perfecto. Entonces vamos a compartir. sí, Ya puede compartir. Bienvenidos, alumnos que nos acompañan en esta noche. Iniciamos sesión de esta noche. Bienvenidos. claro. Gracias. Hola, buenas noches. Hoy hablaremos acerca de la nefropatía diabética y esperemos que sea de su agrado. Y también si tienen dudas, ya saben que con toda confianza me pueden preguntar. Por aquí estamos. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, doctora, gracias. Bueno, hoy hablaremos acerca de un tema muy interesante que es la nefropatía diabética. Como ustedes bien saben, que pues nos interesa pues reconocer la nefropatía diabética como causa líder de enfermedad renal crónica, identificar el diagnóstico temprano y la estratificación del riesgo, aplicar recomendaciones ADA, digo, actuales. Y vemos, por ejemplo, que la nefropatía diabética pues es una complicación microvascular crónica de la diabetes mellitus que está caracterizada por daño progresivo del glomérulo renal. La nefropatía diabética es secundaria a la hiperglucemia persistente, que conduce a alteraciones estructurales y funcionales del riñón, manifestadas clínicamente por albuminuria persistente, por disminución gradual de la tasa de filtración glomerular y en etapas avanzadas, esta enfermedad renal crónica llega a ser una falla renal terminal. Así la define la American Diabetes Association y CADIGO, que también son otras guías muy importantes a nivel internacional, la define como una enfermedad renal crónica como anomalías estructurales o funcionales del riñón presentes por más o igual a 3 meses con implicaciones para la salud. De acuerdo a CADIGO 2025, vemos que Código 2024-25 la define como estas anomalías estructurales, que los requisitos son que tenga más de 3 meses con implicaciones para la salud y al menos uno de los siguientes, es decir, una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto de entre 1,73 metros cuadrados. Tenemos diferentes marcadores de daño renal, como por ejemplo la albuminuria de más o igual a 30 miligramos por gramo, sedimento urinario anormal, anormalidades histológicas y alteraciones estructurales por imagen e historia de trasplante renal. Todo eso puede ser motivo para esto, ¿verdad? Vemos entonces que en el país, principalmente en el mundo, cómo nos encontramos de manera epidemiológica en el mundo. Vemos que en el mundo la principal causa de enfermedad renal crónica y diálisis es la diabetes mellitus. Afecta hasta en un 30-40% de personas con diabetes, lo cual es un índice alto, y esto va a incrementar el riesgo cardiovascular y la mortalidad. También así es un curso silencioso en fases iniciales, por lo que la diabetes es agresiva y poco a poco se va introduciendo más y más y más, va afectando diferentes órganos del cuerpo y no siente nada, ¿verdad? La persona aparentemente como que todo bien, pero resulta que no, porque sus riñones y entre otros órganos, como ya hemos visto, se van dañando lentamente. La epidemiología de la nefropatía diabética en México tiene otras cifras y vemos que esta es una de las principales causas de la enfermedad renal crónica y representa una carga significativa para la salud pública en México. Entonces, pues faltan medicamentos, falta insulina, faltan muchas cosas que deberíamos de tener y no tenemos. No hay diálisis en los hospitales de segundo nivel, no hay hemodiálisis también en hospitales de segundo nivel y muchas veces ya si ustedes preguntan, por ejemplo, en las clínicas privadas, que se supone que son clínicas privadas u hospitales de atención privada, también ya están sobresaturados. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más y más pacientes con daño renal crónico que requieren desde diálisis y hemodiálisis. Entonces, pues sobre todo de hemodiálisis se sobresaturan, ¿verdad? Los de diálisis, pues a veces no encuentran las bolsas o tienen las bolsas, pero ya el paciente ya falleció. Entonces, son muchas cosas que van surgiendo como consecuencia de la falla renal por diabetes, ¿verdad?
Entonces vemos que la diabetes como causa principal de enfermedad renal crónica en México, la diabetes mellitus es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica. Parece redundancia, pero esto es así, y contribuye en una proporción muy alta de los casos de enfermedad renal crónica registrada. En muchos registros clínicos, cerca del 50% de estos pacientes van a requerir de terapia de sustitución renal, es decir, diálisis o trasplante, ¿verdad? Diálisis, hemodiálisis o trasplante renal. Y tienen enfermedad renal crónica debida a diabetes mellitus. Por supuesto que si estos pacientes no se siguen cuidando, así reciban un trasplante, van otra vez a perjudicar ese riñón porque siguen con las transgresiones dietéticas, es decir, sin apego dietético y a veces farmacológico. Entonces, esto todavía pues no pinta del todo bien para el panorama a futuro de un paciente con nefropatía diabética. Tendría que cuidarse todo el tiempo, mejorar sus hábitos para entonces recibir un riñón y tener más tiempo de vida. De lo contrario, pues así como recibe el trasplante, lo puede perjudicar nuevamente ese riñón. Y bueno, la prevalencia de daño renal en personas con diabetes, tenemos que existen muertes, por ejemplo, y estos porcentajes de muerte prematura, neuropatía diabética, diabetes no complicada, neuropatía con pie diabético, neuropatía diabética con amputación no tratada, déficit de la visión leve a severa, neuropatía diabética con amputación tratada, pérdida de la visión a distancia, ceguera debida a diabetes. La población mexicana son pacientes con diabetes de tipo 2, con evidencia de daño renal, con criterios de nefropatía, con prevalencia de algunos grupos, por ejemplo, hasta del 20 al 50%, según criterios, con daño en la función renal por albuminuria. Y existen programas de atención primaria que cubren el 21% de estos pacientes con diabetes y más del 5% que de este 21% va a tener más de 5 años de evolución y ya tienen nefropatía. Entonces, o tienen incluso sospecha de una enfermedad renal crónica o nefropatía. Como carga, la enfermedad, por ejemplo, como carga de enfermedad renal crónica en México, suelen muchos de decir, por ejemplo, algunas personas vulnerables y dicen, no es que ¿por qué lo dices como carga? O sea, momento, no estamos tratando de ofender a nadie, pero son una carga para los servicios públicos y privados de salud, porque son pacientes que requieren medicamentos continuamente. Les decía hace poco, si un paciente diabético, por ejemplo, sabemos que va a requerir su media tabletita todo el tiempo y que ya se cuidó y que a lo mejor antes requería su media tabletita, por ejemplo, se me ocurre de metformina, y que con el tiempo a lo mejor ya nada más toma un cuarto de tableta o ya hasta incluso ya suspendió sus fármacos y se controla con pura dieta, pues excelente. Pero ¿quién de todos los diabéticos hace eso? Son contados, ¿verdad? La mayoría siguen con su misma dieta, con su misma mala dieta, esas malas transgresiones dietéticas, a veces sin tomar fármacos porque sienten que siguen normales, y entonces los medicamentos, insulina y todo se va agotando, hasta los tiempos, ¿verdad? Entonces, por supuesto que son entonces una carga de enfermedad renal crónica en México. Y existe una prevalencia de la enfermedad renal crónica y todas las causas por ejemplo, causas en México serían en total 9.184.9 por 100.000 habitantes, con diabetes como principal causa subyacente de la enfermedad renal crónica. La causa es creciente de mortalidad en México por enfermedad renal crónica y las principales causas de muerte en adultos pues se asocian a diabetes mal controlada porque no tuvieron nunca un apego dietético. Entonces, la mortalidad por nefropatía diabética tiene una mortalidad estandarizada por edad atribuible a nefropatía diabética que ha aumentado en México en las últimas décadas. Y esto tiene aún más tendencia al incremento. Así como esos comercios de tiendas de productos chatarra, va incrementando mes con mes, esos porcentajes se van elevando cada vez más. Lo mismo se va elevando la nefropatía diabética. Entonces, más diabéticos, más pacientes con daño renal. Entonces tenemos que la nefropatía diabética es una complicación microvascular de la diabetes
y esta va a estar caracterizada por una lesión glomerular progresiva que va a estar manifestada por albuminuria persistente, es decir, va a estar eliminando proteínas de forma crónica y va a tener disminución de la función renal. Es importante ver que la progresión no es inevitable y esto está influenciado por múltiples factores de riesgo modificables y no modificables. Los modificables los podemos modificar, como su nombre lo dice, y los no modificables no. Y veamos cuáles son. Y tenemos factores de riesgo de esta enfermedad renal crónica, como por ejemplo que es una enfermedad multifactorial, es decir, causada por muchas cosas que ya vimos y que pues va a tener grandes problemas, ¿verdad? Sus factores de riesgo se van a agrupar en no modificables, es decir, no modificables, modificables, factores médicos, factores farmacológicos, ambientales, ocupacionales, socioeconómicos y de otras índoles. Y tenemos entonces que estos factores de riesgo no modificables es la edad avanzada. ¿Cuáles son? Edad avanzada no la podemos modificar porque este riesgo aumenta notablemente después de los 60 años. Si una persona no se cuidó bien, muchos en la actualidad ya son jovencitos y ya tienen diabetes, pero muchos todavía llegan a los 40, 50, 60 años y no son diabéticos, pero conforme va avanzando la edad, tienen factores de riesgo para que se vuelvan diabéticos. Entonces, eso no se puede modificar. Esta edad avanzada vemos que el envejecimiento renal fisiológico implica disminución de la tasa del filtrado glomerular y la pérdida de las nefronas. Y esta pérdida empieza a partir de los 30 años, de acuerdo a Guyton, que es uno de los maestros de la fisiología, y otros autores dicen que incluso esta pérdida de las nefronas empieza a partir de los 40. Finalmente, entre los 30 y 40 años está esa pérdida continua de las nefronas, que si todavía le ponemos, si no le ponemos un poquito de la mala dieta, de las malas bebidas y mala alimentación, por supuesto que esta pérdida de nefronas va a ser mayor entre esos 30 y 40 años, ¿verdad? Y si nos cuidamos, pues entonces vamos a tener más tiempo todavía para que no se nos dañen los riñones. Por genética y antecedentes familiares, la historia familiar de una enfermedad renal crónica es importante, es decir, si el abuelo, si el papá, la mamá tuvieron problemas renales, probablemente también el hijo o la hija vaya a tener problemas renales, la hipertensión o la diabetes, cualquiera de esos. La genética y los antecedentes familiares tiene variantes genéticas. Por ejemplo, está el APOL1 que tiene riesgo en la población afrodescendiente. O sea, ellos ya con ese tipo de raza tienen más riesgo todavía de presentar problemas renales. Las mutaciones, por ejemplo, el PKD1 y el PKD2, la poliquistosis renal autosómica dominante, también son variantes que pueden tener los diferentes grupos, sobre todo en Latinoamérica, tienen mucha poliquistosis renal y eso también disminuye su vida y disminuye también, por ejemplo, incrementa, perdón, los factores de riesgo para tener más pronto una falla renal. Y hay variantes asociadas a glomerulopatías. Ahorita vamos a ver. El sexo también es una variante que no se puede modificar y vemos que los hombres tienen mayor riesgo de progresión renal y las mujeres tienen mayor prevalencia global de enfermedad renal crónica. Entonces, aquí, ojo, nos referimos siempre al sexo biológico, al sexo genético, no podemos cambiar eso, ¿verdad? Si ya ellos se sienten mujeres, se sienten hombres, eso ya es, pues ahora sí que dependiendo de su forma de pensar o de actuar del ser humano. Pero nosotros, para cuestiones de académicas o médicas, nosotros definimos sexo masculino y femenino. Ya las preferencias sexuales o si prefieren ser hombres, mujeres, en eso nosotros no nos metemos. Pero nosotros vemos que entendemos esto. ¿Por qué? Porque el sexo hombre o mujer tiene que ver mucho de si se producen más daño renal en hombres o en mujeres. Y aquí vemos las grandes diferencias, ¿verdad? No nada más es de decir porque me siento así, sino que esto aquí se tiene que ver mucho. Otro más sería el bajo peso al nacer, asociado con menor número de nefronas porque fue muy pequeño, fue muy prematuro, nació con poco número de nefronas y eso también a futuro podría proyectarse como una falla renal a más corta edad.
Y, por ejemplo, pues todo esto lo hace susceptible a una hiperfiltración predecible y más a corto tiempo va a tener falla renal. No todos aclaramos el punto, pero sí podría presentarse un incremento en ese grupo de personas. Tenemos también factores de riesgo modificables clásicos, como cuáles, como la diabetes mellitus, que es la principal causa de una nefropatía diabética. Entonces vemos que la neuropatía y el daño neurovascular aceleran la pérdida de nefronas. Esto hasta en un 40-50% de los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal. También la hipertensión arterial, que es la segunda causa más frecuente de hipertensión no controlada, esclerosis glomerular por hiperpresión. La obesidad también aumenta la hiperfiltración glomerular, se asocia con diabetes, con hipertensión y con un síndrome metabólico y tiene todo, ¿verdad? Para que se complique más fácilmente y daño renal. El tabaquismo favorece la aterosclerosis renal, la inflamación y la pérdida acelerada de la tasa del filtrado glomerular. Aquí también en el tabaquismo incluimos muchas drogas, ¿verdad?, que consumen y que también hacen todo esto. La dislipidemia. La lesión ocasiona lesión endotelial, daño vascular renal. El sedentarismo también aumenta la resistencia a la insulina, ocasiona obesidad e incrementa el riesgo cardiovascular. Los factores farmacológicos, es decir, medicamentos, sustancias nefrotóxicas, a veces incluso por querer hacer un bien, ocasionamos una problemática en un paciente. Por ejemplo, les pongo el ejemplo bien claro de un paciente que a veces lo llenamos de medicamentos y le hacemos polifarmacia. Y resulta que al rato, en vez de un bienestar, les estamos causando daño. Hace 2 días me llegó también un paciente y ese paciente tenía 15 fármacos, de todos los que llevaba en su lista, 15 fármacos. Entonces, llevaba ya su edema tibiomaleolar, su edema facial, su edema de manos. Le quitamos todos los medicamentos, solamente le dejé exclusivamente insulina y sus antihipertensivos, que son dos. La volvimos a citar a esa paciente y ya regresó sin edema y ya está mejorando. Entonces, al inicio no me llevaba en laboratorio, solamente era el oscurecimiento facial y el edema que presentaba en diferentes puntos de su cuerpo. Y afortunadamente era una congestión farmacológica, pero ya pudo mejorar. Entonces, todos esos también la polifarmacia que muchas veces les generamos nosotros como médicos, principalmente, digo, algunos compañeros enfermeros también, pero es más contado, esto es más de médicos, de que les ponemos todos los medicamentos habidos y por haber. Y eso es un factor, porque a pesar de que le habían puesto fármacos que son nefroprotectores como la dapaglifosina y otros más, atorvastatina, bezafibrato, todo tenía más, por lo menos 15 fármacos completos, pues ya estaba muy mal ese paciente. Entonces le quitamos eso y parece que era una polifarmacia que estaba congestionando por ahí entre las vías renales y las vías hepáticas y con eso parece que está mejorando. Entonces, pues hay que cuidar mucho esa parte o esa manera de prescribir todo, ¿verdad? Porque muchas veces sí el paciente quiere tener todo o tiene todo, pero hay que ver cuál es lo que verdaderamente necesita y cuál no, porque si no nosotros mismos ocasionamos un daño tubular y por supuesto que lo podemos llevar o más fácil a llevarlo a la falla renal. Antes de que su cuerpo, por ejemplo, pudiera tener esa falla renal, pues nosotros ya lo generamos, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con ese tipo de fármacos porque se pueden volver fármacos nefrotóxicos todos al mismo tiempo o sustancias nefrotóxicas que también están, por ejemplo, en todos esos remedios o sustancias que venden, ¿verdad? Entonces también debemos de tener cuidado porque a veces dicen, no, es que es un licuado y es que me lo recomendaron en la mañana y en la noche. Pues mucho cuidado porque también eso puede ocasionar daño renal. Los AINES, el uso crónico en pacientes vulnerables, pueden ocasionar vasoconstricción aferente por bloqueo de las prostaglandinas y ocasionar un daño renal crónico por
iniciando principalmente por una nefritis intersticial crónica. Muchos de ellos toman diclofenaco y dejan de orinar o incluso tienen disuria, les arde para orinar o incluso empiezan a orinar y con sangre. ¿Por qué? Porque están tomando diclofenaco, aspirina o porque están tomando, por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, alguno de esos, ¿verdad? Y eso es un problema. Entonces, cuidado, identifíquenlos muy bien para que no nada más porque le duele y a todo le dan diclofenaco o a todo le dan indometacina. Mucho cuidado con ellos porque a veces nosotros estamos también poniendo un poquito para que tenga más rápido su daño renal. Entonces, bueno, también están los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus, la ciclosporina, que ocasionan vasoconstricción crónica con fibrosis intersticial, es decir, primero se cierran los vasos arteriales renales y después viene una producción de endurecimiento y entonces eso le ocasiona daño renal crónico. También tenemos antibióticos nefrotóxicos, como los aminoglucósidos, vancomicina, por uso prolongado. Entonces, de verdad que a veces he visto prescripciones de amicacina hasta por 14 días. Y el paciente no dice nada, el paciente se sigue inyectando, el paciente sigue re feliz con su medicamento. O sea, nosotros hablamos de que hay dosis que realmente requiere el paciente y que sí es necesario, pero no un combo de todo, porque lo curioso de esto es que a veces, no sé, la necesidad, la ansiedad de que regresen, sobre todo si son del medio privado, y no sé qué sienten esos médicos, de verdad, colegas, médicos, enfermeros, pero le prescriben de todo, el combo, por ejemplo, completito, entre antibióticos, entre antivirales, antiparasitarios, antimicóticos. Es decir, si no le da uno, le da el otro. O sea, no sabe ni qué tenía, simplemente le dan un matatodo. Yo le digo así, ¿verdad? A lo mejor es algo grotesco, pero es que no sabe ni qué están tratando. Y es que así no es la medicina. No es darle para ver qué tiene o a ver si ya se le quitó todo. No es así. Es ver, primero hacer como dicen, hacemos el buen interrogatorio. Sospechamos qué es lo que puede tener. Corroboramos si es posible con laboratorio, si no, pues por clínica, hacemos buena clínica. Y ya entonces le damos pensando en lo que es más común, basados en guías de práctica clínica, en documentos académicos que realmente valgan la pena. No darle un mata todo, porque entonces, ¿qué clase de médicos son? ¿Verdad? Pero bueno. Es lo que yo puedo opinar con respecto a la polifarmacia que se hace o a veces ni los días ni la dosis adecuada. Simplemente le están dando por dar, por no dejar de dar algo. Y eso también no es medicina, ¿verdad? Eso no es así. Entonces tenemos también otro tipo de factores que dañan los riñones y se llaman factores emergentes, como por ejemplo está el microbioma que puede estar alterado y que puede, por ejemplo, tener endotoxinas de forma leve o crónica con inflamación persistente. Y también, por ejemplo, está la enfermedad hepática metabólica con un nuevo factor independiente de riesgo renal. O sea, aparte de tener el fallo hepático, tiene un fallo renal porque tiene un factor de riesgo. También la exposición crónica a antibióticos, por ejemplo, cambian el microbioma y ocasionan inflamación. Si han escuchado ustedes que hay fiebre por fármacos, ¿si han escuchado eso? Jóvenes, No, pues hay fiebre por fármacos. O sea, nosotros de tanto dar medicamentos, no. se ocasiona fiebre y ya a veces no tiene ninguna otra razón. No es una infección, no es ninguna inflamación, no es nada. Simplemente es que ya está reaccionando el cuerpo a tanto fármaco que se dio que ya empieza con fiebre y fiebre y fiebre y fiebre y se le tienen que quitar todos los medicamentos, así como que vemos el riesgo-beneficio, le quito todo. Y ya, después de 2, 3 días o de una semana, ya se empieza a estabilizar el cuerpo y resulta que ya desapareció la fiebre. ¿Qué significaba eso? Pues que ya estaba intoxicado de medicamentos, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que
Lean, está una parte de un capítulo bonito que se llama Fiebre por fármacos. Entonces, a veces nosotros lo enfermamos de tanto fármaco que le damos. Otra, trastornos del sueño por apnea obstructiva del sueño, que ocasiona hipoxia intermitente y por supuesto que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y a futuro va a generar hipertensión y también va a generar diabetes y daño renal. Entonces, la resistencia a la insulina ocasiona mucho daño en el organismo con factores de riesgo principales, unos factores de riesgo que son mayores como la diabetes, la hipertensión, la proteinuria y la edad avanzada, y otros factores de riesgo principales que están fuertemente asociados a obesidad, tabaquismo, exposición a nefrotóxicos, glomerulopatías, antecedentes de una insuficiencia renal aguda o incluso consumo de drogas también y otros factores de riesgo principales que son emergentes como una exposición a calor, ¿verdad? Todos los trabajadores que están en el calor antiguamente tomaban agua y les iba mejor. Ahora ya toman Coca-Cola u otros refrescos o jugos enlatados. ¿Y cómo les va? Perfectamente mal, porque están deshidratados. Y si ya venían con una falla prerrenal, es decir, antes de ser una insuficiencia renal aguda, se incrementan los asuados por deshidratación y si se hidrata con agua le va mejor, pero si se hidrata solamente con refrescos o con jugos enlatados, pues le va a ir muy mal. ¿Por qué? Porque va a retener más sodio, se puede empezar a edematizar y se puede pasar de una insuficiencia renal aguda a una crónica. Entonces, pues mucho cuidado con esto. También la contaminación ambiental o el microbioma alterado. También otros factores de riesgo, por ejemplo, que tenemos serían factores modificables como la hipertensión arterial con dieta y estilo de vida. Una dieta alta en sodio hace que se generen más problemas todavía de diabetes, de hipertensión y de daño renal. Por ejemplo, la dieta como esta, pues es rica en sodio, rica en azúcares, grasas saturadas, azúcares simples y sedentarismo. Todo eso es el combo de la muerte. ¿Por qué? Porque todo esto va a ocasionar un daño terrible en los riñones y en otros órganos de ese individuo. Entonces, hay factores que favorecen esta hipertensión y la hiperglucemia sostenida. Hay factores clínicos que van a estar asociados como la microalbuminuria inicial, la proteinuria, la retinopatía diabética. Todos ellos son marcadores de daño microvascular sistémico y por supuesto que va a ir dañando uno y otro órgano más. Entonces también se cree que un factor asociado es la historia de preeclampsia o eclampsia o el riesgo aumentado de daño renal a largo plazo. Entonces esto, por supuesto que genera más problemática para daño renal. Tenemos enfermedades asociadas y sus comorbilidades, como por ejemplo el síndrome metabólico. Si es obeso, por lo regular va a ser diabético. Si es diabético, por lo regular va a ser hipertenso. Si es obeso, es diabético, es hipertenso, por lo regular va a tener dislipidemias, es decir, colesterol, triglicéridos altos, también, por ejemplo, el ácido úrico elevado y todo lo demás. Entonces puede tener un obeso que además de todo esto tiene un síndrome de hipoventilación del paciente obeso, puede tener también un hipotiroidismo, puede tener también una falla cardíaca y todo viene en cascada. ¿Por qué? Porque no se cuida. Entonces, puede tener enfermedades cardiovasculares, episodios de hipoglucemia severa, por lo mismo de las descompensaciones metabólicas que él vive continuamente, las infecciones recurrentes también, y son cofactores que contribuyen a la progresión más rápida de nefropatía diabética. Tenemos marcadores biológicos emergentes como biomarcadores inflamatorios, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, marcadores de estrés oxidativo, proteínas de lesión tubular como el KIM1, el NGAL, y todavía tienen investigaciones para estratificar sus riesgos. O sea, las investigaciones continúan, pero lo que sí no dejamos de
por ejemplo, de hacer es que no se apegan a la dieta. La dieta no nos apegamos a una buena dieta, a un buen cuidado corporal de todo, ¿verdad? Principalmente nosotros y luego del resto de los pacientes que vemos continuamente. Si esto no se mejora, pues definitivamente esto va cada vez más al alza para tener más daño renal en muchos de los pacientes, familiares y demás. Vemos que para esto hay una prevención primaria y prevención secundaria, y por eso hablamos de prevención de los factores de riesgo modificables, como el control de la glucosa intensivo a través de la hemoglobina glucosilada, que tiene su objetivo individualizado, su control intensivo de la presión arterial, su control de los lípidos, su estilo de vida saludable y también factores de riesgo secundarios como el tamizaje anual de albuminuria y la función renal, ¿verdad? Para ver la tasa de filtrado glomerular desde el punto de vista diagnóstico para saber que todo va bien. Veamos entonces su fisiopatología de la nefropatía diabética. Y en esta nefropatía diabética vemos que va a ser el resultado de la exposición crónica que tiene nuestro riñón a la hiperglucemia. Con la hiperglucemia va a haber alteraciones metabólicas, va a haber cambios hemodinámicos intraglomerulares, es decir, aquí donde estamos viendo esta imagen, activación inflamatoria y profibrótica, es decir, antes de que se forme el endurecimiento, todo empieza a inflamarse. Y por supuesto que viene el daño estructural progresivo, glomerular y tubular. Y todo esto es un proceso lento y acumulativo y multifactorial. Tenemos que la hiperglucemia es un evento inicial y entonces hay un exceso de glucosa intracelular renal con activación de las vías metabólicas tóxicas, con disfunción endotelial y todo esto va a resultar en daño progresivo del glomérulo y de los túbulos, es decir, en estas áreas donde estamos viendo que se ve como rojito, en esas partes es donde va a estar todo el daño. Las vías metabólicas activadas van a estar por diferentes mecanismos, como los productos finales de la glicación avanzada, la vía del poliol o el sorbitol, la activación de la proteína C o la proteína sinasa C o el estrés oxidativo. También existe un efecto común de daño celular, de inflamación, de fibrosis renal, ¿verdad? Y los productos finales de la glicación tienen una unión irreversible de glucosa a las proteínas estructurales, así como se ve en la imagen, con engrosamiento de la membrana basal glomerular, con activación de los receptores RAYE, que son los productos finales de la glicación. Y las consecuencias de todo esto van a ser una inflamación crónica con aumento de la permeabilidad glomerular y albuminuria progresiva. Después viene la producción excesiva de radicales libres, activación de citocinas, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, factor G de beta, y todo esto es resultado de daño endotelial, activación fibroblástica, progresión del daño renal. Cambios hemodinámicos a nivel glomerular. Siguen todavía estos daños con vasodilatación de la arteria aferente, vasoconstricción de la arteria eferente y aumento en la presión intraglomerular. Es decir, se inflama, se cierra, luego se vasoconstriñe, luego se va haciendo fibroso y aumenta la presión dentro porque ya no cabe, ¿verdad? Entonces todo esto es así. Viene la hiperfiltración glomerular temprana con daño mecánico crónico del glomérulo. Por supuesto que aquí va a activarse la angiotensina 2. ¿Qué va a hacer la angiotensina 2? Hace una vasoconstricción a nivel de la arteria eferente con inflamación, con fibrosis y estimula la producción del TGF-B, que es el factor de crecimiento transformante beta. Clínicamente, aquí, por ejemplo, como digamos, se generó la angiotensina 2, se justifica el uso de IECAS o de ARA2 como nefroprotectores. Pueden nefroproteger, pero no va a ser lo único porque tiene también que seguir bajo el cuidado de toda su alimentación, su manera de beber, porque de lo contrario no va a estar bien. Existe daño glomerular estructural, como por ejemplo cambios histopatológicos con características de engrosamiento
a la membrana basal glomerular. Aquí vean, por ejemplo, está la hiperglicemia y vean cómo se va engrosando esta membrana basal glomerular. En este glomérulo va a haber expansión mesangial y glomeruloesclerosis nodular con pérdida de podocitos y por supuesto que va a seguir eliminando grandes cantidades de albúmina. Por supuesto que aquí va a estar dañando los túbulos, ocasionando hipoxia renal, inflamación intersticial, fibrosis, atrofia y todo este daño túbulo intersticial es un predictor de progresión de falla renal, ¿verdad? Porque pues va dañando todo. Hay alteración de la barrera de filtración, normalmente a nivel del endotelio, de la membrana basal y de los podocitos que van siendo menos. Por supuesto que va a tener pérdida de selectividad, paso de la albúmina a la orina y como resultado microalbuminuria. Microalbuminuria cuando se eliminan a través del examen general de orina menos de 30 miligramos, cuando se eliminan hasta 100 es ya una albuminuria y cuando se eliminan más de 300 podría ser hasta un síndrome nefrótico porque ya la membrana está completamente perforada porque sigue pasando mucha albúmina que no debería de estar pasando. ¿Pero por qué? Por todo lo que se ha generado. Entonces recordemos siempre que la enfermedad renal crónica es multifactorial, generada por muchas causas, es progresiva y es autorreforzada. Esta va a involucrar alteraciones estructurales, hemodinámicas, inflamatorias, metabólicas, endocrinas que van a llevar a la pérdida irreversible de la unidad nefronal. Esta pérdida inicial de nefronas va a tener, por ejemplo, siempre consecuencias con diabetes, con hipertensión, con glomerulopatías, con causas tóxicas o causas genéticas. Su proceso va a comenzar con destrucción de glomérulos y de los túbulos y pérdida de capilares peritubulares con reducción de la masa nefronal y funcional, ¿verdad? Entonces, todo esto, si se dan cuenta, va avanzando. Tenemos que esto implica las nefronas remanentes que deben asumir un mayor trabajo, una sobrecarga funcional. Viene la hiperfiltración glomerular compensatoria con adaptación que se vuelve patológica. Y la respuesta inicial vemos que es un mecanismo adaptativo para mantener el filtrado glomerular global. Entonces, con todo esto, podemos ver que va a tratar de compensar, porque tenemos siempre mecanismos compensatorios, como el eje renina-angiotensina-aldosterona, tenemos que se regula a través del hipotálamo, y que todo esto, por ejemplo, estos cambios que va teniendo a nivel nefronal, va mejorando, pero que ya no se da abasto para seguir compensando y entonces sigue el proceso inflamatorio, sigue el proceso de fibrosis y degenerativo a nivel del endotelio, por lo que esto ocasiona edema, inflamación crónica y por supuesto daño permanente o daño renal. Entonces vemos que estos cambios hemodinámicos iniciales ocasionan una vasodilatación de la arteriola aferente, vasoconstricción de la arteriola aferente, mediada por esta angiotensina 2. Como se generó la angiotensina 2, incrementa la presión intraglomerular, es decir, a nivel de donde está este glomérulo, que aquí sí logran ver esta parte verde que dice cápsula de Bowman. ¿Sí logran ver? Jóvenes, ¿sí? No, Sí, maestra, no veo dónde. ¿Dónde dice? Aquí en esta parte verde, Ah, sí. sí, sí, ¿sí? sí, sí. Sí, Que sí, no lo te veo, pre- maestra. Ok, Sí, bueno, sí, ahí sí, es a sí, lo donde se va a veo. Nada incrementar. más que no podía prender el micrófono. Está como muy allá tu micrófono, algo está pasando con tu señal. Bueno, entonces aquí en esta parte que es cápsula de Bowman, que va a estar cubriendo al glomérulo, va a estar incrementada esta presión intraglomerular y por lo tanto va a estar incrementada la filtración glomerular por nefrona. Y si se está incrementando ese filtrado glomerular, se va a llegar a deteriorar y entonces va a empezar a disminuir, porque va a haber un fenómeno que se llama hiperfiltración y que a futuro va a ocasionar un daño renal crónico.
Tenemos consecuencias. A largo plazo, la hiperfiltración produce daño mecánico a la membrana basal glomerular. Aquí está esta membrana basal glomerular. Va a haber pérdida de podocitos y ensanchamiento de la matriz mesanquial con expansión glomerular y glomeruloesclerosis segmentaria y luego global. Es decir, engrosa todo lo que es la membrana basal glomerular de todo lo que es la nefrona. Y eso no es nada bueno. Esta hiperfiltración es un factor crítico de progresión del daño renal, independientemente de la causa que lo inició. O sea, aquí ya, por ejemplo, hablamos de que ya hay un daño y cada vez va a ser más. Entonces ya está ese fenómeno de hiperfiltración, está hiperestimulado porque hay daño renal y ya nada más se va a estar produciendo más y más y más cantidad de esto, ¿verdad? De este filtrado. Y eso no va a ser nada bueno porque va a seguir dañando la función renal. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? No, doctora. Ok. ¿Está quedando claro? Sí. Sí, aquí por ejemplo dice Motorola Moto G05, la Bedoyecta, que la dan como chocolate. Sí, muchos otros fármacos, de verdad que a veces cada cosa que nos llega a la consulta y que vemos a los diferentes pacientes o que llegan a hospitalización y que muy complicados. ¿Por qué? Porque tienen toda una polifarmacia. Y son de las muchas cosas que se dan, ¿verdad? Porque de verdad que no, no sé si no tienen conciencia o qué pasa con los farmacéuticos, pero eso es verdaderamente aterrador porque pueden dañar su función renal, ¿verdad? Entonces, pues, ni modo. Con todo esto viene la sobrecarga de proteínas filtradas, o sea, cuando estoy hablando de la membrana basal glomerular, que es esta cápsula de Bowman que se ve verde, así, entonces hablamos de que es como un techo. El techo lo tienen y, por ejemplo, ponen como una manta y de repente empiezan a pasar, por ejemplo, no sé, se me ocurre piedras o balas y todo empieza. ¿Cómo va a quedar esa manta? Pues va a quedar perforada. Así queda nuestra membrana basal glomerular si es que introducimos muchas carnes, muchos jugos enlatados, muchos refrescos, mucha sobrecarga de todo lo que ya vimos que es dañino para nuestros riñones. Entonces, todo eso es demasiado grave, ¿verdad? Por eso viene la sobrecarga de proteínas que están filtradas. Existe ya una toxicidad tubular que va a ser progresiva y que ya no se va a detener, va a seguir avance, avance, avance. Entonces, viene la pérdida de la integridad glomerular que permite el aumento de proteínas filtradas como la albúmina, como la inmunoglobulina G, la transferrina, y esto va a producir un daño tubular. Es decir, aquí donde están estos túbulos van a empezar a dañarse. Ya no va a estar nada más a nivel del glomérulo, sino también a nivel de los túbulos. Y por eso a veces, por ejemplo, cuando pedimos un ultrasonido, observen lo que dice. Dice daño a nivel tubular o una tubulopatía. ¿Qué significa? Que están dañados los túbulos. ¿Qué hacen los túbulos? Si vimos al principio, por ejemplo, vimos que los túbulos, túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, el asa de Henle, todo eso va a tener entre absorción y eliminación de los electrolitos. Entonces es una parte muy importante porque se está dañando toda la estructura de la nefrona y eso a futuro no va a tener reversión. Por más que quisiéramos que revierta eso, va a ser imposible. Entonces las proteínas filtradas van a activar receptores celulares tubulares con cascadas inflamatorias que van a ocasionar una inflamación crónica a través del NF-κB o producción de radicales libres, liberación de quimiosinas como MCP1 o RANTES y activación de células intersticiales como los fibroblastos. Tenemos también que el resultado de todo esto va a ser una necrosis tubular en fases muy avanzadas o fibrosis intersticial con mayor pérdida de nefronas con un ciclo progresivo de daño renal. Esta inflamación crónica es el eje fundamental de progresión al daño renal.
El riñón en una enfermedad renal crónica vive en un estado de inflamación persistente, es decir, ya no me golpees, casi casi es lo que quiere decir el riñón, ya no me golpees por piedad, ya no, ya no, ya no, porque está todo, lo tienen así como si le hubieran dado todas sus cachetadas guajoloteras y estuviera todo rojo. Y ya dice, ya, por favor, ya no me golpees, ya no quiero más. Pues así está el pobrecito riñón a nivel del glomérulo, porque está inflamado, está rojo, está caliente, está deformado y está con esta inflamación que es persistente, es dolorosa, pero que el paciente no siente nada, porque ahí no tiene terminaciones nerviosas. Entonces, el paciente por eso vive tan feliz y a veces llega por un dolor muscular y dice, ay, me duele el riñón. Pues no, no le duele el riñón, le duele su costado y simplemente es porque se le inflamó algún lado de un grupo muscular, porque no durmió bien o demás. ¿Verdad? Pero el riñón pues no, no va a ocasionar ese tipo de molestias. Entonces, pero sí va a tener una inflamación persistente. ¿Qué significa? Pues las cachetadas guajoloteras que va a tener a nivel de la nefrona. Por lo tanto, estas células afectadas, es decir, los podocitos, los túbulos, túbulo contorneado distal, proximal, túbulo colector, el mesanquio, van a empezar a liberar. ¿Y qué van a liberar? Liberan interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, el TGFB, que es un principal factor profibrótico, es decir, después de la inflamación, porque ya lo tienen hasta rojo, imagínenselo así al glomérulo, que lo tienen todo enrojecido por esas cachetadas guajoloteras que le dan con la mala dieta y con las malas bebidas. Lo tienen así. Y después se forma el TGF, que es este, que produce factores antes de que se endurezca. O sea, ya está rojo, está caliente, está doloroso, está deformado. Ahora viene esta parte que ya empieza a endurecer. Y esa es la profibrosis. Y entonces viene la endotelina 1, los factores de crecimiento, y esto causa reclutamiento de macrófagos, es decir, las células que se tragan todo, ahí van los macrófagos que van tragando todo, se activa el epitelio mesenquimal, va a haber expansión de la matriz extracelular y va a haber fibrosis. Ahora sí ya se produjo en este momento la fibrosis irreversible. Todavía cuando estaba en factores profibróticos, todavía se podría revertir. Ahorita ya se produjo fibrosis y ya no se va a poder hacer nada porque ya quedó endurecido. Es así como un empedrado, ¿verdad? Entonces, eso es la fibrosis. La fibrosis intersticial más la atrofia tubular son los mejores predictores para progresión de enfermedad renal crónica avanzada, más que la esclerosis glomerular aislada. Entonces, vean todo lo que llega a ocasionar. Por eso aquellas personas que no toman líquidos con frecuencia, es una enfermedad prerrenal que están teniendo y que si ellos no logran hidratarse correctamente, van a tener más fácilmente un daño renal crónico ellos que el resto de las personas porque no se están hidratando de forma correcta. Y lo mismo pasa a los que están expuestos al sol, como campesinos, como por ejemplo los señores que están trabajando por ejemplo, en la construcción, los señores que están trabajando en carretera, todos ellos que están expuestos al sol tienen mayor riesgo. Si ellos, por ejemplo, se hidratan bien, no va a pasar nada, pero si ellos no se hidratan bien y se hidratan con solamente carbohidratos o por ejemplo, con refrescos o jugos enlatados, por supuesto que ellos se deshidratan más que el resto de las personas y por lo tanto dañan más su funcionamiento renal. Ya vimos por qué. Y entonces viene la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con daño hemodinámico permanente. Viene la hipertensión o más hipertensión. La hipertensión no se controla. A veces dicen, bueno, ¿qué tendrá? Ya le pusimos un antihipertensivo, ya le dimos otro y resulta que no se puede controlar. ¿Por qué? Porque sus vasos están ya esclerosados. Entonces tenemos que dar a veces ya un vasodilatador coronario
o venoso para que logre disminuir esa presión arterial. De lo contrario, va a estar persistentemente elevada. ¿Y por qué? Porque no se ha cuidado, ¿verdad? Y ya todo está fibrosado. Entonces, vemos que también la masa renal disminuye su perfusión local con activación excesiva, o sea, ya va a trabajar a marchas forzadas este sistema renina-angiotensina-aldosterona de forma sistémica e intrarrenal, porque ya no va a estar solamente trabajando ahí a nivel de la nefrona, sino que ya a nivel sistémico, ¿verdad? Entonces, todo esto va a generar retención de sodio, aumento de la aldosterona, se produce nuevamente la secreción de la angiotensina a través de la enzima convertidora de la angiotensina, se produce angiotensinógeno 1, a través de la renina se produce el angiotensinógeno 2 y luego empieza, por ejemplo, a tratar de compensar para que regule esa presión. Cuando esto no se regula bien, entonces vienen los disparos de la presión arterial. Los efectos de esta angiotensina 2 ocasionan vasoconstricción eferente con incremento de la presión glomerular, estimulan la inflamación, estimulan la fibrosis, hace producción de aldosterona con retención de sodio y agua y proliferación de las células mesangiales. Estos efectos de la aldosterona ocasionan fibrosis miocárdica, es decir, se va endureciendo también el miocardio. Dicen, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, los riñones con el miocardio? Bueno, para que ustedes entiendan que no nada más está el daño a nivel renal, sino que viene el daño en general y principalmente tenemos órganos blancos en donde se van a ver afectados. Por eso, vean cómo es la secuela o la historia natural de una enfermedad descompensada, llámese diabetes. Empezamos, por ejemplo, con la diabetes. Es un paciente diabético, no se controla, sigue, por ejemplo, con sus transgresiones dietéticas, está que no siente nada, que él es muy feliz así. Resulta que al rato empieza con una crisis hipertensiva, tipo urgencias, ya llegó a urgencias, ya se hospitalizó, se va a su casa, sigue otra vez comiendo lo mismo, se eleva otra vez su glucosa, se eleva otra vez su presión, al rato ya se deseó, al rato, por ejemplo, ya se infartó y así todo sigue y sigue y sigue y sigue. Como dicen, el cuerpo nos da muchas señales de alerta, pero a veces ignoramos todo lo que el cuerpo nos quiere decir. Y dicen, ya llegó hasta lo último y no quieren entender. Entonces el pobrecito cuerpo va trabajando a marchas forzadas y a pesar de que ya dañó uno y otro órgano, el ser humano es tan, a veces tan así que no quiere entender, ¿verdad? Entonces por eso hay fibrosis miocárdica, hipertensión resistente, daño renal directo y efectos de la aldosterona. Se pueden controlar con IECAS, con ARA2, pero sí se sigue cuidando, porque si no, pues nosotros vamos a seguir incrementando hasta llegar a dosis plenas, pero a veces ni con eso. ¿Por qué? Porque no se sigue cuidando y entonces sigue eleva y eleva y eleva, aparte del daño que ya tiene. También se puede, digamos, dar finerenona, que son protectores renales fundamentales, pero no vamos a dejar todos al mismo tiempo, porque si no, va a pasar lo de este paciente que llegó y eso que lo atendió un nefrólogo, ¿eh? Se supone que es bueno ese nefrólogo que está por acá, pero quién sabe, ahora se le pasó la mano, yo pienso, ¿verdad? Porque le dejó un poquito de todo, son 15 fármacos que le dejó a la pobre paciente y llegó todo así, globito, globito, globito. Y pues ya le quité muchos de los medicamentos que yo considero que no son necesarios y ahorita ya tuve los resultados y sí, va disminuyendo porque ya tenía creatinina de 2,7 y ahorita ya la encontré, o sea, ya la volví a citar y pasaron como fácil como 20 días y ya tiene una creatinina de 1,9. Entonces, ¿qué significa? Que va mejorando su funcionamiento renal y su daño hepático también, porque ya estaba la bilirrubina total hasta 3,2 y ahorita ya llegó con 1,4. Entonces va disminuyendo, va mejorando, porque ya le habían dejado de todo. Le dejaron finerenona, le dejaron enalapril, le dejaron de todo, de todo, de todo le dejaron. Y fue el nefrólogo, ¿eh? Entonces, pues les digo, hasta el mejor cazador se le va la liebre. No es de que porque, ay, es que es el nefrólogo y por eso lo sabe todo, el cardiólogo. No, a veces se les va también las cabras, a todos.
¿verdad? A todos nos pasa esto. La finerenona, ¿qué función tiene en los riñones? Es un medicamento antagonista selectivo de los receptores de los mineralocorticoides que está indicado principalmente para pacientes con enfermedad renal crónica asociada a diabetes de tipo 2. Pero ojo, si no tiene tantos fármacos hay que dar, porque si no, en vez de mejorar, va a perjudicar al paciente. La clase farmacológica de esta finerenona es un antagonista no esteroideo de los receptores de mineralocorticoides. Su acción principal es que bloquea la unión de la aldosterona a su receptor, reduciendo efectos proinflamatorios y profibróticos en el riñón y en el corazón. Entonces se supone que es muy favorecedor en muchos aspectos. El daño microvascular ocasiona hipoxia intersticial renal. La enfermedad renal crónica es una enfermedad microvascular y se pierde capilaridad peritubular, es decir, incrementando la resistencia vascular intrarrenal con disminución del oxígeno en el intersticio y activación del HI1, fibrosis. Es decir, todos estos son factores de fibrosis, muerte tubular por hipoxia prolongada. La hipoxia intersticial, o sea, la falta de oxigenación a nivel de los intersticios, es un motor continuo de progresión renal. La disfunción tubular progresiva ocasiona alteración de múltiples sistemas tubulares. Con el daño tubular crónico se alteran las funciones críticas y por lo tanto a nivel tubular disminuye la reabsorción de sodio, disminuye la capacidad de concentración de poliuria, disminuye la capacidad de acidificación o acidosis metabólica y ocasiona todo esto defectos en el transporte del potasio, del calcio y del magnesio con alteración de la barrera epitelial. Las repercusiones de esto: mayor pérdida de masa corporal, hipercalemia, acidosis, catabolismo muscular, alteración del metabolismo óseo, con progresión sistémica y el riñón enfermo afecta a todo el cuerpo. La enfermedad cardiovascular principal causa de muerte ocasiona calcificación arterial por incremento del fósforo, con hipertrofia ventricular izquierda, con disfunción endotelial, con arritmias por hiperpotasemia y con retención de líquidos y con fallo cardíaco. Las alteraciones hematológicas con disminución de eritropoyetina y por anemia, por eso un paciente renal crónico siempre tiene anemia, y toxicidad urémica o trombopatía. Y existe un estado inflamatorio con anemia resistente. Tenemos trastornos, por eso cuando queremos tratar un paciente con anemia y es paciente renal, si le damos nada más el sulfato ferroso, el ácido fólico, no va a mejorar hasta que le demos eritropoyetina. ¿Por qué? Por este tipo de alteraciones hematológicas que surgen como consecuencia del daño renal, porque sabemos bien que la eritropoyetina va a actuar directamente a nivel de la médula ósea y es a donde se va a generar nuevamente hemoglobina. De lo contrario, pues por más que le estemos dando y dando hierro, no va a mejorar. ¿Sí? Tenemos trastornos minerales óseos, por ejemplo, incremento del fósforo sérico, disminución del calcio, disminución de la vitamina D, aumento de la paratormona o hiperparatiroidismo secundario o esteitis fibrosa y osteomalacia dinámica ósea. Esto también altera el sistema inmune con incremento de infecciones por disfunción linfocitaria y con respuesta inflamatoria aberrante. Por eso también un paciente que tiene un daño renal crónico, también vemos que ese paciente con daño renal crónico también va a tener, por ejemplo, va a tener una respuesta inflamatoria aberrante. A nivel endocrino metabólico hay resistencia a la insulina con dislipidemia y con caquexia urémica. Aquí, con todo esto que acabamos de ver acerca de la fisiopatología renal, hablamos de que va a existir un factor un ciclo de retroalimentación progresivo y vicioso, y todo esto ocasiona un daño renal. Entonces vemos que este daño renal genera mecanismos que aceleran la propia progresión y por supuesto que va a tener más pérdida de nefronas, más hiperfiltración, más daño glomerular, más albuminuria y por supuesto toxicidad tubular, inflamación más fibrosis va a ser igual a un daño intersticial con disminución de la tasa del filtrado glomerular
y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y con todo este daño, pues sin intervención, por supuesto que hay un daño que es irreversible. La etapa final viene la falla renal, con una tasa de filtrado glomerular menor a 15 mililitros minuto, y aparece con todo esto uremia, edema pulmonar, edema agudo pulmonar, hiperpotasemia severa, acidosis metabólica, pericarditis urémica, síndrome urémico metabólico o neurológico. Y entonces tenemos cómo vamos nosotros a calcular el filtrado glomerular. Las fórmulas más utilizadas para estimar la tasa de filtrado glomerular es la Crocot-Gault. Esta se utiliza desde 1976 y es el cálculo de Crocot-Gault es 140 menos edad por peso, que es en kilogramos, entre creatinina sérica por 72. Si ustedes lo quieren hacer ahorita, anoten, por ejemplo, calculamos un paciente que pesa 72 kilos. Anoten, jóvenes. Sí, maestra. Sí, doctora. Sí, entonces pesa 72 kilos, edad 69 años, sexo masculino y creatinina sérica de 2.7. Ujú. Entonces, vamos a desglosar, vamos a hacer esta práctica para que sepan cómo van a sacar y sobre de eso van a saber cómo anda su paciente, ¿verdad? Si es que son curiositos. Y van a sacar 140 menos 69, que dijimos que tiene 69 años, por el peso que son 72. ¿Cuánto les da? ¿Cómo, perdón, doctora? 140, Ajá. que es una constante, la edad que nuestro paciente del ejemplo que estamos poniendo, 69 años, por su peso que pesa 72 kilos. ¿Ya? ¿Cuánto les da? Permítame, Es una fórmula muy práctica. Hay otras fórmulas, pero ¿qué tal si no está su teléfono? ¿Qué tal si se les fue la luz? Y bueno, no hay nada como saberlo sacar de forma manual, ¿verdad? ¿Sí? vamos a Rápido. multiplicar 140 por 79. 140 menos 69. Igual por 72. ¿Sí lo están haciendo? Sí, 5112. ¿El École. peso por cuánto es, Sí, perdón? 72 kilos. Entre 72 por 2.7. ¿Cuánto da? 72 por 2.7, ¿cuánto es? Ajá, 60.41. ajá. Ahora hace 5112 entre 60.1. ¿Cuánto te da? Motorola, cierra por favor tu micrófono, porfa. Gracias.
¿Sí? ¿Cuánto ¿Cinco te mil dio? qué? ¿Me dijo? ¿5,000? 5,112, que es del 140 menos 69, que es el total 71 por 72 kilos. Eso nos da 5,112. Lo guardan. Ahora, aparte, 72 por 2,7, ¿cuánto nos da? ¿Ya? Jóvenes, 72 por 2,7, ¿cuánto da? 72 por 85. Ciento noventa y 72 por cuatro punto cuatro 2,7. maestra. 194. Entonces, ahora hacemos 5,112 entre 194. ¿Cuánto nos da? ¿A 26,3? École. Eso va a ser 26,3 mililitros minuto. Ahora, vamos a ver. Quedamos que es hombre, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, Vein- maestra. 26 es hombre y vamos a buscar, a ver, busquen acá, miren, aquí la clasificación que digo es esta y entonces van a buscar en dónde se encuentran. El G1 es el grado 1, grado 2, grado 3A, grado 3B, grado 4 o grado 5. A ver, si es 23 punto, ¿qué? 26, perdón, punto 3, ¿en qué grado está? Severo. ¿En cuál? En el En el G4, 4, maestra. severo. Exactamente. Entonces ahí ya sacamos nuestra tasa de filtrado glomerular por Crocot-Gaut y ya vimos que está en el grado 4. ¿Qué dice el grado 4? Que es un daño severo, ¿sí? Grado 4, ya a punto de pasar a la diálisis o al tratamiento de sustitución renal. Ahora regresamos otra vez para que sepan, porque si no, luego están perdidos. Ponemos otro ejemplo. Ponemos ahora una mujer que tiene 55 años y pesa 68 kilos. Ajá. Entonces, 140 menos 55, ¿cuánto nos da? 140, a ver, lo hacemos. 140 menos 55, que es la edad, nos da 85. Esto por, ¿qué? ¿Quedamos 68 kilos? Nos da 5,780. Déjenme buscar mi plumita. Ujú. Bueno, 5,780. ¿Ya? ¿Sí le Ya, salió? Ok. ya, doctora. Entonces, eso le vamos a poner a ella una creatinina de 2,3. Aparte, entonces lo multiplican. 72 por 2,3, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto les dio? ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Cuánto les dio? 72 por 2,3. 165.6. École. Ahora, vamos a jalar nuevamente lo que nos dio. ¿Cuánto nos dio del anterior? 5,780. 5,780 entre 165. ¿Cuánto nos da? Ajá. ¿Cuánto les dio? Es 5,780. 34.9. 80. Ajá. 35,03. 34.9. Sí, está bien. Eso por punto 85. Aquí está, vean.
En mujeres, multiplicar este resultado total por 0.85. Háganlo. Esto por 0.85. Ya me perdí, maestra. Ok, volvemos otra vez. 140, vuélvelo a hacer, así como te lo voy dictando. Ajá, 140, me quedé nada más en los 5.780 entre los 165.6. sí. A ¿Cuánto mí te me dio? quedó 34.9. Bueno, Eso ok, porque lo esos voy 34.9 vas, Ajá, eso lo vas a multiplicar por 0.85. Eso se aplica solo para las mujeres. Para los hombres 85. ya estaría tu filtrado glomerular, pero para las mujeres no, porque lo tienes que multiplicar por 0.85. ¿Sí? 34.9, sí, ¿Cuánto te da? por punto 85. Sí. Me da 29.6. Perfecto. Entonces, esa es tu tasa de filtrado glomerular. Ahora, ya sabes eso. Ahora otra vez te vas a la tablita y Ujú. entonces vas a ver qué grado tiene. Pues está en el grado Igual. 4 igual. Ok, pues aquí casi pues lo pusimos con un grado avanzado, pero a lo que quiero llegar es que si tenemos un grado 1 todavía está muy bien porque si se dan cuenta es un daño normal, es un filtrado glomerular normal, es un grado 2, está ligeramente disminuido el filtrado glomerular, es un grado 3B, está de 45 a 59 y va a haber disminución leve a moderada del filtrado glomerular. Si es un grado 3B, va a ser 30-44 con disminución moderada severa. Si es un grado 4, como ahorita el ejercicio que hicimos del hombre y de la mujer nos dio el grado 4, pues vamos a ver que tiene un daño severo. Si nos diera menor de 15, entonces habla de que hay una falla renal y puede ser ya candidato a diálisis o hemodiálisis. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí, sí queda claro. Ok. Sí, doctora. Miren, entonces, para sacar el filtrado glomerular, así lo hacemos. Y, por ejemplo, con esto nos damos cuenta en qué grado va de daño a nivel renal. Y también, por ejemplo, podemos usar el MDRD, que tiene, por ejemplo, 6 elementos y otro tiene 4 elementos. Es preciso tanto uno como el otro, porque el Crocot-Gaut a veces se utiliza, por ejemplo, para sacar su tasa de filtrado glomerular, pero tiene que ver, por ejemplo, que si llegó muy deshidratado, que si está muy desnutrido, que si está muy obeso. Todo eso es importante. Estas fórmulas nos ayudan a ubicarnos más o menos con qué filtrado glomerular está nuestro paciente. Pero cabe aclarar que si está deshidratado o está en anasarca, pues nos va a salir completamente incorrecto porque está con sobrecarga de líquidos o le faltan muchos líquidos. Entonces, tendría que estar compensado para entonces hacer un cálculo y que sea lo que verdaderamente estamos viendo, que nos está dando a través de las diferentes fórmulas. Esta es la fórmula manual y muy práctica, así como ahorita lo vimos. Y esta puede estar en su calculadora y lo sacan y le ponen los datos y ya les da su cálculo de su filtrado glomerular. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Sí, En doctora. niños, ok, en niños, por ejemplo, se utiliza la fórmula de Schwartz y vemos, por ejemplo, que su filtrado glomerular se va a calcular de acuerdo a la talla entre la creatinina sérica y esto se utiliza sobre todo en niños y adolescentes. Aquí, por ejemplo, les puse el valor de 0.55 para niños y adolescentes y 0.7 para adolescentes varones, pero tenemos una tabla más grande que está, por ejemplo, en el taquetomo de farmacología pediátrica y ahí vienen más valores donde se puede poner de acuerdo a la edad que tenga nuestro niño con el cálculo de Schwartz. Y es como podemos nosotros hacer ese tipo de, por ejemplo, de filtrado glomerular. Esto para filtrado glomerular son esas fórmulas que tenemos. Y esto es para ver, ya tenemos nuestro filtrado glomerular calculado y entonces vamos a ver en qué estadio se encuentra. Y son estos estadios que se manejan. Antiguamente nada más eran 5. Ahorita el 3 se divide en grado A y grado 3B. ¿Sí? Entonces esto. Ahora.
¿cómo calculamos la albúmina para saber cuánto está secretando de albúmina o de proteínas en su orina? Esto vamos a ver el examen general de orina. Normalmente, si tiene una cruz de proteínas, es menor a 30 miligramos, miligramos entre gramo. Sí, y es un A1. Si es, por ejemplo, si está con dos cruces, vamos a calcular que está perdiendo de 30 a 100 y va a tener una pérdida de albúmina que va a ser moderada y va a ser un A2. Si es de que está perdiendo proteínas en la orina y tiene más de tres cruces o tres cruces, significa que está perdiendo más de 300 miligramos de albúmina en la orina y es una pérdida alta que se considera como un síndrome nefrótico secundario a la diabetes porque tiene una hiperglucemia crónica. Entonces, ese es el resultado. Y entonces nosotros por eso podemos poner que el paciente se encuentra con una enfermedad renal crónica, como la paciente, la última que vimos, que es una enfermedad renal crónica, grado 4, y podemos ponerle, a lo mejor tiene dos cruces, le ponemos un A2. ¿Sí queda claro esto, Sí, jóvenes? Y así es como nosotros podemos calcular. Si tiene más pérdida de proteínas, más riesgo inminente tiene de que termine en un estadio 5 y que ya no podamos ofrecer nada más que un tratamiento de sustitución renal. Tenemos que el cuadro clínico de una falla renal crónica, ¿cómo se ve? Por lo regular va a ser asintomático en etapas tempranas, pero conforme va pasando el tiempo, este paciente diabético se va viendo fatigado, es decir, va a tener ganas de hacer las cosas, pero no va a poder, va a estar sin fuerza, sin motivación, va a tener anorexia, a veces pueden cursar con náuseas o con vómitos y va a empezar a perder peso. El riñón, por ejemplo, puede tener poliuria, es decir, que esté orinando a cada rato. Puede tener también ocasionalmente oliguria, es decir, va a orinar, pero orina poquito y va a empezar a edematizarse de las extremidades, sobre todo. Y este edema va a ser por lo regular vespertino. Ya cuando está más avanzado su daño renal, ese edema no va a ser solamente de los pies o tibio maleolar, va a ser a lo mejor todo el día todo el tiempo, pero cuando va empezando, sobre todo ese edema va a ser vespertino. ¿Sí queda claro esto? A nivel cardiovascular, la enfermedad renal crónica se va a manifestar por hipertensión persistente, puede tener también incluso insuficiencia cardíaca o arritmias. A nivel hematológico, con el daño renal va a haber anemia, que va a ser por lo regular normocítica y normocrómica. A nivel metabólico va el paciente a estar con acidosis, sobre todo metabólica, hiperfosfatemia e hipocalcemia. A nivel neurológico, va a tener neuropatía, letargo o desorientación cuando ya está muy avanzado. Esto se conoce como escarcha urémica, no es caspa, es escarcha urémica. Vean cómo se ve y vean la fase es amarilla, así se ve, sin color, pálida, como ceniza. Así se logra ver un paciente ya con falla renal. Aquellos que ya lo conocen, ya lo han visto, así lucen los pacientes, sobre todo cuando ya está muy avanzado su problema. Por eso tienen también mucho prurito y piel amarillenta. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Déjenme ver, parece que hay una pregunta. Se supone, dice acá. Ok, acá pregunta, por ejemplo, Motorola, pregunta de que si se debe tomar la microalbuminuria cada 3 meses. Pues en consultorio de medicina familiar sí se puede tomar a través del tamizaje que le hacen por la orina, lo pueden estar tomando sin problema, pero eso ya depende de cada institución, ¿verdad? Porque cada institución se supone que lo hace de manera diferente, pero sí, lo ideal sería eso y si encuentran, por ejemplo, alteraciones de
de albúmina, por supuesto que lo tienen que derivar, le tienen que tomar estudios y ver, ¿verdad?, qué medicamentos se ajustan para que ya no siga perdiendo tantas proteínas el paciente. Entonces, sí, lo ideal sería eso, de acuerdo a la norma oficial mexicana, todo paciente renal crónico se tiene que estar monitorizando por parte de medicina familiar cada 3 meses, ya por parte de medicina interna, dependiendo de cómo esté, de su estado de gravedad, lo podemos citar cada mes o cada vez que nosotros consideremos necesario, ¿verdad? El diagnóstico, si está, por ejemplo, en estadio 3B o 4, pues lo podemos citar cada 6 meses sin problemas, si ya ajustamos medicamentos, si ya está controlada la glucosa, si ya está controlada la presión arterial. Si no está controlada, entonces lo citamos cada mes hasta que se regule todo. El diagnóstico, ¿cómo hacemos un diagnóstico de una insuficiencia renal crónica? Se piden laboratorios. Dentro de los laboratorios nos interesa saber la glucosa, ver la creatinina y con esto estimamos la tasa de filtrado glomerular. Tomamos, por ejemplo, la relación albúmina-creatinina, es decir, nuestro resultado que tenemos de albúmina con creatinina, se hace una división y vemos cuánto nos da. Los electrolitos, nos interesa mucho saber cómo está el sodio, cómo está el potasio. La gasometría, nos interesa saber el pH para saber si está acidótico y si no tiene, por ejemplo, una acidosis metabólica. Nos interesa también conocer cómo está su hemograma completo. ¿Por qué? Porque vamos a ver si tiene disminución de la hemoglobina, que casi por lo regular va a tener disminución de la hemoglobina. En la orina, vamos a ver el examen general de orina, que va a tener un sedimento urinario y puede tener proteínas, y la proteinuria significa presencia de proteínas en orina, que es un signo cardinal de daño renal, y puede ser leve, moderada o severa, según el estadio de la enfermedad. El sedimento urinario, ¿cómo va a ser? Puede tener hematuria microscópica con glóbulos rojos en la orina, a veces dismórficos que indican un origen glomerular, o leucocituria, es decir, presencia de leucocitos que puede sugerir una inflamación o una infección asociada. También en la orina podemos encontrar cilindros hialinos inespecíficos que pueden aparecer en la enfermedad renal crónica. Eh, También cilindros granulosos que reflejan un daño tubular, o hemáticos o leucocitarios que sugieren glomerulonefritis o procesos inflamatorios. Tenemos características físico-químicas en la orina, como densidad urinaria baja, con pérdida de la capacidad de concentración del riñón, con pH alterado, con tendencia a la acidosis metabólica en etapas avanzadas, con color y aspecto, por ejemplo, que puede ser normal, que puede ser turbio. Si es que hay proteinuria, pues hematuria significativa. Otros hallazgos que podemos ver: puede existir microalbuminuria, que es un marcador temprano de daño renal, especialmente en diabéticos e hipertensos. Otros hallazgos también que podemos encontrar: glucosuria, que puede aparecer en pacientes con diabetes y con daño tubular. ¿Cómo vamos a interpretar todo esto? Pues la proteinuria persistente y la microalbuminuria son hallazgos más relevantes para sospechar de una enfermedad renal crónica. La interpretación ante la presencia de proteínas, la combinación, por ejemplo, de alteraciones en el sedimento urinario con disminución en el filtrado glomerular, nos confirma el diagnóstico para una enfermedad renal crónica. En el examen de orina vemos que también es complementario correlacionar lo que nos reporta el examen general de orina con la creatinina sérica, y con esto calculamos también el filtrado glomerular, a como lo acabamos de ver. Tenemos alteraciones ecográficas típicas en una nefropatía diabética. ¿Cuáles van a ser? Vamos a ver el tamaño renal. Por lo regular, el tamaño de los riñones va a estar disminuido. Riñones disminuidos de tamaño con hallazgos para una enfermedad renal crónica. También la longitud renal, por ejemplo, menor de 9 centímetros en adultos, puede sugerir un daño crónico. O sea, se hizo pequeño el riñón, significa que ya hubo daño allí. Algunas enfermedades como nefropatías diabéticas pueden mostrar riñones de tamaño normal o incluso aumentados en fases iniciales. ¿Por qué? Por el proceso de tipo inflamatorio. Aquí se pierde la relación corteza-médula y eso también es indicativo de daño renal.
El parénquima renal, ¿cómo va a estar? Puede estar aumentado en la ecogenicidad cortical a nivel de la corteza renal y el parénquima se ve brillante más que el hígado o el vaso y tiene adelgazamiento cortical con reducción del grosor de la corteza renal. También va a tener pérdida de la diferenciación córtico-medular y es difícil distinguir, por ejemplo, entre corteza y médula. Aquí, por ejemplo, ya se está borrando. En el seno renal, ¿qué vamos a ver? Pues va a haber dilatación o cambios en el seno renal por fibrosis o por esclerosis y puede observarse pérdida de la arquitectura normal. Puede haber quistes renales también, simples, que es frecuente encontrar en pacientes con enfermedad renal crónica, especialmente en enfermedad crónica avanzada, quistes adquiridos o diferenciar de una enfermedad de poliquistosis renal. Tenemos otros hallazgos, por ejemplo, riñones hiperecogénicos con contornos irregulares que tengan disminución del flujo vascular en estudios de Doppler. En casos de uropatía obstructiva, también crónica, hay dilatación de la vía urinaria. El ultrasonido, por ejemplo, es muy importante que se tome para cuando sospechamos de una enfermedad renal crónica por seguridad y disponibilidad. Vemos que, por ejemplo, el ultrasonido nos ayuda para ver si hay un daño agudo o riñones de tamaño normal. Si hay un daño crónico, por lo regular los riñones van a estar pequeños, ¿verdad? Y con ecogenicidad aumentada. Se tiene que dar una confirmación temporal, es decir, una alteración persistente de más de 3 meses. Si esto persiste, ya es un daño renal crónico. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Es importante que conozcan bien cómo van a ser sus diferentes diagnósticos de una enfermedad renal crónica. ¿Dudas? No, profa. ¿Va quedando bien claro? Sí, maestra. Ok. Entonces vemos el tratamiento. De acuerdo a las guías CADIGO, hay, por ejemplo, control de los factores de progresión. ¿Cuáles podemos controlar? Control de las complicaciones, por ejemplo, reducción del riesgo cardiovascular, preparación temprana de la terapia de sustitución renal. Tenemos también, por ejemplo, que podemos frenar la hiperfiltración, la microalbuminuria, la proteinuria persistente, la disminución progresiva de la tasa del filtrado glomerular y de la enfermedad renal crónica terminal. Es decir, nosotros si ajustamos bien los medicamentos, va a estar bien nuestro paciente. Si no lo ajustamos bien, entonces rápidamente va a progresar a la falla renal crónica en estadio 5 y al síndrome urémico, porque después de la enfermedad renal crónica en estadio 5 viene la complicación mayor que se llama síndrome urémico y ese síndrome urémico significa que todo está elevado. Entonces, esto va avanzando cada vez más. Y entonces ahí sí, cuando ya tiene síndrome urémico, se tiene que hemodializar o dializar. De lo contrario, el paciente va a perder la vida. Entonces, eso es súper importante. Tenemos que tiene que haber interacción con hipertensión y, por ejemplo, aumenta la presión intraglomerular y potencia el daño endotelial, acelera la fibrosis, la diabetes más la hipertensión es igual a una progresión acelerada renal. Y vemos también que tiene que tener un control estricto de glucosa, el uso de IECAS. ¿Cuáles son los IECAS? Está el captopril, enalapril, lisinopril, todos los priles. Los ARA2, los sartán, candesartán, ¿cómo se llama? Todos los sartanes son los que van a ser muy útiles para evitar que siga progresando este daño renal y para evitar que siga esa pérdida masiva de proteínas. Entonces también existen nuevas terapias como los ICGLT2 y los agonistas GLP-1 que tienen un control integral de los factores de riesgo. El manejo específico, ¿cuál va a ser? Pues frenar ¿cómo se llama? El síndrome de renina-angiotensina-aldosterona, controlamos la presión arterial. ¿Cuáles van a ser las metas de la presión arterial? Pues tenemos que mantener la presión arterial de menos de 130-80 milímetros de mercurio. Se tiene que dar IECAS o ARA2
como primera línea, no los dos al mismo tiempo, sino que uno o el otro. Si es que hay albuminuria, con eso se va a evitar que siga perdiendo más cantidad de proteínas y que siga dañando la membrana basal glomerular. Se tienen que evitar combinaciones IECA o ARA2. La diabetes. Metas de la hemoglobina glucosilada de 7 a 7,5, no más de eso porque entonces ya estamos ocasionando inflamación crónica y daño al endotelio renal. Se tiene que dar tratamiento individualizado y eso ya vimos por qué. En la diabetes, por ejemplo, están fármacos protectores renales, como por ejemplo los ICGLT2, que es la empaglifosina, dapaglifosina, siempre y cuando tenga una tasa de filtrado glomerular mayor a 30. Por lo tanto, si ya tiene una tasa de filtrado glomerular menor de 20 mililitros minuto, ya no están indicados estos fármacos, porque entonces, en vez de favorecer, lo va a perjudicar. Por eso tenemos que estar bien pendientes de sacar la tasa de filtrado glomerular por cada vez que llegue a la consulta, ¿verdad? Lo estamos vigilando que no esté incrementando. Y si ya pasó al estadio 5, ya le vamos a quitar este tipo de fármacos. ¿Y si queda claro esto? Sí, doctora. ¿Jóvenes? Ok. La finerenona en enfermedad renal crónica diabética con albuminuria, es decir, está eliminando proteínas, vemos que se puede dar finerenona. Y también vemos que, por ejemplo, los inhibidores del cotransporte de sodio-glucosa tipo 2, que son los ISGLT2, son inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2. Su mecanismo de acción es que actúan bloqueando el transportador CGLT2 en el túbulo proximal del riñón. Este transportador va a ser responsable de reabsorber aproximadamente el 90% de la glucosa filtrada en el glomérulo, por lo que es favorecedor porque ha estado con esa hiperglucemia crónica y le va a favorecer. Al inhibirlo se reduce la reabsorción de glucosa y de sodio y se produce glucosuria, es decir, una eliminación de glucosa en orina y disminuye la glucosa y la presión arterial a nivel central, por lo que se reduce la sobrecarga glomerular, protegiendo la función renal a través de este fármaco. Los ejemplos de estos son dapaglifosina, empaglifosina, canaglifosina y ertuglifosina. Se da un control metabólico con quelantes del fósforo, como por ejemplo el bicarbonato, si bicarbonato es menor a 22, eritropoyetina, si la hemoglobina está en menos de 10 gramos por decilitro. Se tienen que dar modificaciones al estilo de vida, por ejemplo, reducción de sal de menos de 2 gramos al día, se hace restricción de proteínas de 0,6 a 0,8 gramos por kilo por día. Se da ejercicio, es decir, se suspenden nefrotóxicos como los AINES, no AINES en estadios 3, 3B, 4 y 5. Se tiene que derivar cuando tiene estadios 4 o 5, se tiene que derivar a nefrología por lo menos una vez por año. Si tiene tasa de filtrado glomerular menor de 30, se envía a medicina interna o nefrología. Si tiene albuminuria, es decir, está perdiendo más de 3 cruces de proteínas en la orina o albuminuria, se manda a nefrología o a medicina interna. Si tiene un descenso rápido de la tasa de filtrado glomerular, porque se sospecha que hay una enfermedad glomerular de fondo, se envía también a medicina interna o a nefrología. Entonces, ¿qué es lo que requiere el paciente? Si todo esto se hace y se deriva a tiempo, puede mejorar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces ya tiene medicamentos que están contraindicados en los estadios 4 o 5 de la falla renal. De acuerdo acá digo, resulta que a veces le siguen dando esos fármacos y entonces no son nada favorecedores y van a ser perjudiciales para nuestro paciente, por lo que a veces quitamos esos fármacos y va a mejorar. El paciente requiere de hemodiálisis, de diálisis peritoneal o de trasplante renal. A la fecha sigue siendo un tanto complicado para que un paciente le hagan trasplante de riñones,
Yo, por ejemplo, sí he visto, pero son muy contados todavía los pacientes que tenemos con trasplante renal. En su mayoría, pues se van a la diálisis o la hemodiálisis. Cuando un paciente ya tiene criterios de diálisis peritoneal o tratamiento de sustitución renal, llámese diálisis o hemodiálisis, va a tener presencia de dificultad respiratoria, va a tener retención de líquidos, puede manifestarse esa retención de líquidos con un edema agudo pulmonar, o sea, va a tener dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene un derrame pleural o un edema agudo pulmonar. También puede estar en anasarca, es decir, llegar completamente hinchado de todo porque ya retuvo líquidos. Otra puede tener azuados muy incrementados, por lo menos por arriba de 3 o 4 valores de lo normal. Entonces, eso habla de que ya está reteniendo los azuados y se tiene que eliminar a través de hemodiálisis. El potasio puede estar también muy complicado por una hipercalemia o puede tener incluso una encefalopatía urémica. ¿Por qué? Porque significa que va a estar desorientado en tiempo, en persona y en espacio. Todo eso puede tener nuestro paciente cuando ya requiere de un tratamiento de sustitución renal, ¿verdad? Y entonces vemos que nuestro paciente con falla renal va a tener anemia, parte de las complicaciones de una falla renal crónica en estadio 4 o 5, por lo regular va a tener anemia, acidosis metabólica, hiperpotasemia, osteodistrofia renal, sobrecarga de volumen, enfermedades cardiovasculares, que son una de las principales causas de muerte y progresión, ¿verdad? Hasta el estadio 5 y finalmente el síndrome urémico, que es lo final, y pues ya puede hasta perder la vida si es que no se sustituye ese problema renal. La prevención primaria, pues control óptimo de diabetes e hipertensión arterial, evitar AINES y fármacos nefrotóxicos, el tamizaje en poblaciones de riesgo con tasa de filtrado glomerular debe de ser por lo menos de forma anual. Si se tiene una prevención secundaria, pues detectar microalbuminuria precoz, el uso de IECAS o de ARA2, los CGLT2 y finerenona. Si se da una prevención terciaria, es preparación oportuna para diálisis o para trasplante y evitar hospitalizaciones por descompensación, ¿verdad? Entonces, pues eso sería todo para el día de hoy acerca de la nefropatía diabética. Ustedes me dicen si estuvo bien o les faltó aprender algo. Con toda confianza me pueden decir. Si tienen dudas, alguna preguntita, con toda confianza, aquí estamos. En mi caso, con lo que nos dio de clase hoy, quisiera aprenderla toda. Para mí estuvo bien. Ok, bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Muy Una preguntota nada interesante, más, doctora. Sí, ¿podría repetir la fórmula? Porque no alcancé a anotarla completa. sí, aquí se las dejo estas diapositivas. Es 140 menos edad por peso. Ah, pero la fórmula, ¿cómo se llama? Algo de pero ya no Ah, terminé. Crocot-Gaut. Ah, ¿qué? Fórmula Crocot-Gaut. Ok, gracias, Sí, maestra. sí. Y muy Ah, bien, no muy querías buena la la fórmula, clase. solo el nombrecito, ¿verdad? Ajá, sí, es que tengo todo el ejercicio, pero quería De yo saber acuerdo. cómo se llamaba la fórmula. Sí, 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 sí. Ujú. Esto lo pueden Gracias. aplicar para que aprendan muy bien con sus familiares. A veces tienen, por ejemplo, un resultado de química sanguínea, saben su edad, saben su peso, pues ya con eso sacan su estadio de falla renal, si es que tiene, si no tiene, pues no, ¿verdad? Qué bueno que no tenga. Pero bueno, eso sería lo más relevante. ¿Alguien más que quiera opinar algo al respecto? Sí, gracias, maestra. Y de hecho, fíjese que sí es bien importante porque, bueno, al menos en donde yo trabajo en el hospital, ahorita estoy en urgencias y sí los pacientes luego llegan, ahorita muchos pacientes diabéticos, y Sí, pues sí es bueno saber para sacarle su filtrado glomerular y saber en qué así es. estadio está. Sí, Sí, muchas gracias. ok. Sí, se llevan su tablita del CADIGO y con eso. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas o dudas, nos vemos entonces en 8 días.
Esperamos que la clase haya sido de su agrado y hayan aprendido algo el día de hoy. Sí, doctora, gracias. ¿Sí? Bonita noche para todos. Igualmente, Gracias, maestra. maestra, igualmente. Gracias, igual. Bye.